¿Qué factores deben tener en cuenta los padres de familia para vacunar a sus hijos con trastornos del neurodesarrollo? Tras el anuncio del MINSA para dar inicio a la vacunación de niños con trastornos mentales y del neurodesarrollo, RTV San Marcos buscó a un especialista en enfermería, al ser estos profesionales quienes tienen la gran responsabilidad de ganarse la confianza de los pequeños, atenderlos y motivarlos a aplicarse su segunda dosis. La docente sanmarquina Magíster Gisela Acuache Quispe es enfermera pediátrica y coordinadora del programa de segunda especialización en enfermería de San Marcos y labora actualmente en el Hospital del Niño. Ella nos brinda información para atender a los niños con esta condición frente a este nuevo escenario de vacunación. La vacunación es una situación de un requerimiento para lo que es la salud, ¿no es cierto? Y en estos niños particularmente, tener en consideración solo que son niños con diferencias sociocomunicativas, ¿no? Es la única, de repente, peculiaridad que hay que tener presente durante todo el proceso. Entonces, al tener esas diferencias sociocomunicativas, pues hay que ver todo el proceso desde diferentes aspectos. En primer lugar, desde el entorno. Un entorno, el niño es muy sensorial, ¿no? Capta mucho, es muy eh, perceptivo en cuanto al ruido, a la luz, al calor. Entonces, mi entorno tiene que tener justamente ese equilibrio, ¿no es cierto?, de no ser demasiado agresivo para el niño. En segundo lugar, en cuanto a la moderación en el uso de altavoces, a veces sin querer el equipo de salud, a manera de direccionar, suele utilizar los altavoces de repente para direccionar las llamadas o las organizaciones en la fila, pues en este momento para este grupo no sería lo recomendable. Es mejor aquellos sistemas de orientación visuales, ¿no? Tipo carteles, eslogans y otros, ¿no? Que de alguna manera no incrementan el ruido, ¿no? Y por lo tanto no van a alterar a estos niños, ¿no? Las animaciones, si bien es cierto, siempre que se relaciona alguna actividad de salud con la pediatría, suelen utilizarse mucho las animaciones, ¿no? Los muñecos, de repente los animadores propiamente, las músicas, ¿no? Y demás. Sin embargo, en este grupo, pues eso debe ser algo muy sutil, ¿no? Muy sutil y sin demasiado ruido o sin demasiado, ¿no es cierto? De repente, qué sé yo, efectos visuales adicionales, ¿no? Entonces, eso en relación al entorno. En relación al acompañante propiamente, al que va a estar cercano al niño, pues debe ser el acompañante más cercano a este niño, de preferencia, ¿no? O sea, no porque mi niño va a ir a vacunarse, pues tengo que yo mandarlo, en este caso, con la prima, con la hermana, ¿no? Con algún conocido, sino debo acompañar a este niño, a la persona que tenga más cercanía con él y de alguna manera tomarme ese espacio o tomarme ese tiempo para poder, ¿no? Ser la persona que brinde el soporte inmediato a este niño en este proceso. De alguna manera debe ser la persona más comprensible, ¿no es cierto? Y esta vez debe ser más comprensible que nunca, más tolerante, porque el niño va a ser sometido a una situación de agresión muchas veces. Entonces, él debe ser muy tolerante, muy comprensivo y debe haber incluso, nosotros decimos como que ensayado la situación, ¿no? Ensayado la situación y no hay nadie que conozca a sus niños más que pues una mamá, un papá, un familiar muy cercano. Así que cada niño es distinto. No podemos dar alguna recomendación estándar para todos, ¿no? De alguna manera también, pues asumir este cuidado con un tono de voz suave, con un tono con de repente cercanías, ¿no? O aspectos necesarios que tenga que ver la presencia de este niño. Y en tercer lugar, lo que es el equipo de vacunación, ¿no? Si tenemos a un equipo de vacunación, pues debe estar pensando que esta población particularmente necesita algún cuidado especial, como señalización de las áreas, para que en ese momento no genere un estrés adicional, no estar buscando las áreas donde direccionarse, donde sea muy cuidadoso el cuidado de los tiempos, ¿no? Justamente porque la luz, porque el sol, ¿no? Y son efectos que de repente pueden al niño alterarlo más, pues debo ser muy cuidadosa en los tiempos para que estas esperas no sean tan prolongadas.
Además, debo tener habilidades comunicativas, ¿no? Si yo voy a ser la enfermera, el médico que va a estar cercana a la atención, mis habilidades comunicativas no solo van al momento de hablar mucho, ¿no? Sino habilidades comunicativas del tono de voz, ¿no? De hablar lo necesario y de alguna manera saber que no puedo, ¿no es cierto?, invadir los espacios, ¿no? De este niño particularmente, ¿no? Debo mantener sus espacios como algo muy, muy sagrado, ¿no? Porque ya está viniendo como acompañante de mayor cercanía. No, esto particularmente porque existe ya, bueno, la técnica propiamente que involucra pues el abrazo fraterno y seguro que le decimos, que es de alguna manera para impedir que durante la técnica de la aplicación de vacuna pudiera haber algún accidente, ¿no? Porque el niño se moviliza. Destacó la importante labor de los enfermeros, quienes estuvieron y continúan en primera línea de atención ante el COVID-19 y que ahora les toca atender a este primer grupo de niños. La preparación de la enfermera es muy integral, ¿no? Desde los primeros años, pues la enfermera tiene ese nexo con la práctica, con la atención de la otra persona, del ser humano, ¿no? Y como tal vemos a este individuo como un ser íntegro, ¿no? No solamente vemos la parte biomédica, sino la parte psicosocial del niño, el entorno, ¿no? En la enfermería comunitaria, las diferentes etapas de vida, porque la enfermería ve al niño desde el nacimiento hasta el adulto, hasta el acompañamiento a la muerte. Entonces hay esta experiencia y hay esta visión integral del quehacer en la atención del niño, ¿no? Eso definitivamente es importante. Sin embargo, particularmente estos niños necesitan que la enfermera tenga habilidades comunicativas, ¿no es cierto?, mucho más desarrolladas, ¿no? Y esto definitivamente en parte es la misma práctica la que te brinda, ¿no? Estas habilidades comunicativas. Esto entonces pues te va a ayudar, ¿no es cierto?, la experiencia, el desarrollo, la atención con los niños, ¿no? Y definitivamente pues lo vamos a tener que ir desarrollando en el camino, ¿no? Yo considero que sí hay una experiencia básica, pero que obra mediante la fineza del tratamiento y a veces el manejo del propio shock que pueda originar estas situaciones, ¿no? A veces se involucra algún esfuerzo adicional. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con la Escuela de Enfermería, donde se forman profesionales con gran compromiso social que pueden desempeñarse en diferentes áreas de la sociedad, como señala la magíster Acuache. Fundamentalmente que es una profesión que responde al contexto, ¿no? Y eso de por sí es importante ya lo que es la situación del país en general y del mundo. Somos profesionales que estamos por debajo en número, ¿no? Por debajo del requerimiento y de la necesidad del país y del mundo, ¿no? Somos muy pocas enfermeras a nivel nacional, somos muy pocos profesionales de salud en general a nivel profesional, ¿no? Y a nivel del país y del mundo en general. Eso en primera instancia. En segunda instancia, el contexto actual. Es un contexto donde vemos que definitivamente una población sin salud altera todo el proceso. Se altera la economía, ¿no? De un país, se altera el desarrollo de un país, se alteran todas las profesiones, se alteran todos los grupos de trabajadores a nivel del país. Definitivamente afecta. Por lo tanto, cuidar la salud se convierte en un requerimiento indispensable, ¿no? Indispensable. Entonces, definitivamente necesitamos más personas, necesitamos más profesionales, ¿no? Un enfermero, y nosotros hablamos de un estudio, de un campo laboral, pues definitivamente es requerido en todo momento, ¿no? El enfermero apenas egresa, definitivamente sí hay oportunidades laborales, y eso también es importante tenerlo en consideración. El enfermero egresa y tiene muchas oportunidades laborales, y a veces nos relacionan tal vez directamente con los hospitales, ¿no? Dicen que las enfermeras trabajamos netamente en los hospitales, ¿no? Netamente administrando medicamentos, de repente nos relacionan de ese tipo. Y sí es cierto, es una labor muy importante la labor asistencial. Sin embargo, no es la única que desarrollamos, ¿no? Tenemos la labor de investigación, ¿no? Enfermería realiza mucha investigación. La labor docente, la labor de formación, no solamente en entes universitarios, sino en general en cada una de las instituciones donde se desempeña. Tenemos enfermeras ahora en centros educativos,
¿no? Tenemos enfermeras ahora bajo la última ley de que tiene que haber una enfermera en cada establecimiento educativo, ¿no? Es necesario, ¿para qué? Para identificar los problemas de salud de poblaciones escolares y adolescentes, ¿no? Que termina siendo algo muy importante. Tenemos enfermeras que también desarrollan la labor de gerencia, ¿no? Tenemos enfermeras posicionadas en cargos muy importantes, porque la enfermera desde el segundo año, si no es antes, ¿no? El primer año ya empieza a hacer gestión en su formación, a enlazarse con instituciones de las municipalidades, gubernamentales, ¿no? A hacer nexos con lo que es sociedades comunitarias, ¿no? Grupos de poblaciones, centros comunales, comedores populares, hace gestión, aprende desde el primer inicio cómo es necesario justamente tener en consideración todas estas coordinaciones para llevar con éxito lo que es el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, tenemos enfermeras a nivel de gestión, ¿no? Administrativas, tenemos enfermeras investigadoras, tenemos enfermeras docentes, obviamente tenemos enfermeras asistenciales, y de asistenciales tenemos en cada uno de los niveles, en el primer nivel de atención, ¿no? En los hospitales, ¿no? Y en institutos especializados. Entonces, la enfermería no solamente está relacionada a actividades netamente, actividades del día a día, hay muchísimo que hacer, ¿no? En diferentes, incluso interinstitucionales, ¿no? Ministerios de salud, ministerios, otros ministerios también ya estamos ingresando porque se da la importancia justamente a estas actividades preventivos promocionales en cada una de las instituciones que trabajan.